Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad que tanto se requiere en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros primeros invitados, el doctor Jorge Benavides, académico en el IAN, exgerente del EMCO, de las empresas públicas, y el ingeniero César Plaza, secretario de Z-Selec, para hablar sobre los sueldos dorados en el sector público. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El propio Ministerio del Trabajo ha denunciado salarios que incluso han ido no solo sobre el sueldo del presidente, sino extraordinariamente sueldos exagerados, 10,000, 30,000 dólares, que por resolución del domingo último del Ministerio del Trabajo se pretende corregir, al menos de aquí a futuro. Doctor Jorge Benavides, ¿qué ha pasado en el sector público con estas distorsiones en donde las empresas, como en el sector petrolero o el sector eléctrico, han puesto sueldos exagerados según las denuncias formuladas? Muy buen día, doctor Benavides. Buen día, Miguel. Un cordial saludo al compañero de mesa y a todas las personas que siguen este diálogo. En efecto, el acuerdo ministerial emitido por la ministra del Trabajo se enmarca en una disposición general que tiene la Ley Orgánica del Servicio Público, que establece que ningún funcionario público debe ganar igual o más que el presidente. Este tipo de disposiciones buscan evitar distorsiones dentro del servicio público. No obstante, hay que tener en consideración que cuando hablamos de empresas públicas, el marco regulatorio es la Ley Orgánica de Empresas Públicas para los servidores que son de las empresas públicas, es decir, para los funcionarios administrativos, los funcionarios de carrera y para también los funcionarios que son de libre nombramiento y remoción. Y para los obreros está el Código del Trabajo. En ese sentido, entonces, cuando se han ocasionado una serie de temas que han generado una intensa polémica, se dan, por ejemplo, y en su momento con usted lo conversábamos, Miguel, cuando hablábamos sobre lo que pasaba en las empresas públicas cuando yo estaba en la presidencia del directorio de EMCO, es cuando se utilizaban, por ejemplo, acciones de protección que establecían cambios en el régimen laboral, es decir, que servidores públicos sujetos a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, a través de acciones de protección, se beneficiaban también de contratos colectivos, cuando los contratos colectivos esencialmente son para aquellos trabajadores que se acogen a las regulaciones del Código del Trabajo. Y en otras cosas, bueno, en contratos colectivos que se establece una serie de elementos que hacen que existan distorsiones dentro de los salarios que tienen y demás. Pero obviamente es discutible y peleable ciertamente estas distorsiones que existen, incluso amparados en la propia Ley Orgánica de Empresas Públicas, que en el artículo 26 señala que los gerentes de cada una de las empresas que tienen autonomía, eso hay que dejarlo claro, por la propia Ley Orgánica de Empresas Públicas, procederán a declarar la nulidad de las disposiciones que están en contra de los intereses nacionales. Hasta cuando yo estuve en EMCO se emitieron resoluciones dirigidas a cada uno de los gerentes generales de las empresas públicas, sobre todo de las más grandes, CENEL, SELEC, Petroecuador, CNT, donde se dan este tipo de problemas, que se proceda de acuerdo a la normativa, reitero, artículo 26 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, y se proceda con el trámite que corresponda para declarar la nulidad de estas cláusulas exorbitantes que establecen beneficios, por ejemplo, en montos de indemnizaciones que generan serias distorsiones. En todo caso, todas estas modificaciones tendrán que ser analizadas para futuro, porque actualmente existen estos contratos colectivos y este tipo de cosas que en caso de que no se hagan los procedimientos debidamente adecuados, se podrían interponer acciones constitucionales, como es bien sabido, en sentido general, y luego podrían generar problemas y declaratorias posteriores de violación de derechos que generarían una serie de problemas. Pero bueno, es una disposición importante que, como señalo, ese acuerdo ministerial se enmarca en algo que señala la LOCEP. Y una cosita adicional, en el propio acuerdo ministerial se dice también la potestad, que eso está contemplado también en la normativa, de que el presidente de la República, de manera excepcional, por debida justificación de la entidad pública, luego validado por el Ministerio del Trabajo y finalmente autorizado por el presidente, establecer unas escalas particulares diferentes para ganar más que el presidente de la República,
cuando esto venga debidamente justificado por el interés que tengan, por ejemplo, determinadas entidades públicas o las empresas públicas, en donde se requiere perfiles altamente calificados y que deban tener salarios que sean competitivos en el contexto de lo que ofrece el mercado. Bienvenido al ingeniero César Plaza, secretario de CETRAS-ELEC. ¿Cómo entender? El doctor Benavides nos ha explicado claramente, artículo 26, Ley Orgánica de Empresas Públicas, de alguna manera distorsiones con el argumento de que son empresas públicas, autónomas, sueldos exagerados. La ministra de Trabajo, y ha habido publicaciones como en Diario El Universo, Diario Expreso, que han revelado sueldos como el tesorero en el sector eléctrico en Esmeralda, $64,000, sueldos de $30,000. ¿Cómo entender estas distorsiones frente al resto de empresas públicas? Muy buen día, ingeniero Plaza. Buenos días, un saludo cordial a todos los radioescuchas que están atentos a esta emisora. Miguel, buenos días. Doctor Benavides, muy buenos días. Saludos cordiales para todos. Bueno, primeramente, dando gracias por este espacio, permítame decirle que las declaraciones de la ministra de Trabajo no son nada acertadas. Lamentablemente, ese tipo de declaraciones puede causar daños a los trabajadores, a los obreros, ya que en un país que está ensañado con la delincuencia, somos pocos de la delincuencia ya que nos pueden secuestrar, vacunar, por esta tamaña irresponsabilidad, estas declaraciones que está dando, porque el obrero común no tiene ese tipo de salario. Nosotros tenemos una escala y nos regimos a la escala, y las escalas que tenemos básicamente están bajo el salario del presidente de la República. Si gusta, yo le puedo pasar las escalas salariales en las cuales nosotros medimos, tenemos salarios desde $400 hasta 2,000, pero no eso de $12,000, que si bien es cierto, hoy en día la ministra está saliendo a dar declaraciones que son acumulados. Créame que el trabajador común no puede solicitar acumular su sueldo, que haya sido una irresponsabilidad del empleador el que no le haya pagado el salario es muy distinto. Pero como el trabajador común va a pedir que se le acumule el salario, entonces ¿de qué vive? ¿Qué come? ¿Cómo se sostiene la familia? Bien. Si no ha sido cancelado su salario y él ha ingresado una acción de protección, ha ingresado un juicio, obvio que cuando ya va a recibir todo lo que no ha percibido en el tiempo de que no le han pagado, se va a crear una bola de nieve. Entonces, creo que la información que le están pasando a la ministra no es la acertada. A ver, una cosa para dividir. Se ha dicho que casi el 99%, por no decir casi el 100%, salvo casos aislados, que tienen salarios normales, bajos, a diferencia de los directivos y ciertos cargos jerárquicos superiores de ingeniero Plaza. ¿Usted conocían de esos salarios exagerados en el nivel jerárquico superior? Los administrativos sí tienen salarios elevados. Como lo dijo el doctor Benavides, los gerentes, los señores administrativos, ellos tienen otro tipo de salarios que nosotros. Nosotros los obreros, amparados en el Código de Trabajo, nosotros tenemos escalas salariales y respetamos las escalas salariales. No tenemos salarios exorbitantes como supuestamente se lo está tratando de hacer ver a la ciudadanía común. Nosotros, el salario de nosotros está muy por debajo de lo que es el salario del presidente de la República. Claro, pero daría la impresión
al defender ustedes con legítimo derecho los contratos colectivos que hablaremos más adelante y los salarios que perciben, no se puede defender esos salarios exagerados que de acuerdo con la Ley Orgánica de Empresas Públicas han sido puestos en cada empresa, en cada sector, sea CENEL, sea CELEG u otras empresas públicas. La verdad que yo no le podría hablar de las otras empresas públicas. Yo respondo a los trabajadores de CELEC y los salarios que maneja la administración. Nosotros no podemos interferir ahí. Nosotros solo podemos medir el salario del obrero común, el que está parado en el Código de Trabajo. Más allá nosotros, y además esos salarios es regulado por la administración mismo, por el directorio, porque el directorio es el que aprueba las escalas salariales. Nosotros no tenemos interferencia alguna ahí. Claro. Vamos a hablar más adelante de estos temas con el ingeniero César Plaza. Quiero volver con el doctor Jorge Benavides. Doctor Benavides, ¿cómo corregir esto? Entendemos complejo. Usted ha reiterado que de acuerdo con la Ley Orgánica de Empresas Públicas, artículo 26, hay esa atribución, pero por lo menos regular esas empresas en sueldos que hoy se ha descubierto sueldos exagerados de 30 o 60 mil, según el argumento del Ministerio del Trabajo actual. Sí, como señalo, lo que corresponde es realizar un estudio técnico. Ciertamente, como señala el señor Plaza, es los directorios de cada una de las empresas públicas los que establecen las remuneraciones, por supuesto, amparados en las escalas definidas por el Ministerio del Trabajo. Un tema que es importante que la ciudadanía conozca y esté claro es que por mandato constitucional, el ente rector de los servidores públicos y por tanto que establece las políticas en talento humano, en remuneraciones, es el Ministerio del Trabajo. Y luego, claro, esa potestad del Ministerio del Trabajo se regula vía acuerdos ministeriales. Por lo tanto, señalo una vez más, el tema del establecimiento de las remuneraciones corresponde a los directorios de cada una de las empresas. A partir de las reformas legales operadas en enero del 2024, EMCO ya no forma parte de los directorios de las empresas. En este caso, entonces, le corresponde al ministro del área rectora, al secretario de planificación y al delegado del presidente de la República, que son por lo general los 3 miembros del directorio y actuando el gerente general de cada una de estas empresas como secretario del directorio, establecer las remuneraciones que corresponda. Pero cuando se señala que quieren hacer una revisión, lo lógico en estos casos es realizar los estudios técnicos correspondientes. En sentido general, yo también tuve un paso por el Ministerio del Trabajo, concretamente en el servicio público. Usted sabe que hay funciones, hay partidas, hay descripción de puestos, hay un manual de puestos. Y en ese sentido se establecen las remuneraciones luego de los análisis técnicos. En este caso, las distorsiones que puedan existir con sueldos exorbitantes tendrá que acudirse a los procedimientos legales, normativos correspondientes para hallar una solución. Como digo, hay en este artículo 26 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas esta facultad que el directorio tiene que señalar al gerente general de cada una de estas empresas para que analice y proceda a la declaratoria de nulidad de aquellas cláusulas que sean exorbitantes. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando se realizan, por ejemplo, las negociaciones de los contratos colectivos. Hay un procedimiento que está debidamente arreglado en el Código del Trabajo y en estos casos, cuando no llega a haber, digamos, un acuerdo entre empleador y empleado, lo que opera también, bueno, ya es el criterio final que tenga ya el inspector, que esté relacionado ya al presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Obviamente, cuando se dan estos procesos de negociación, evidentemente es lógico que de parte de los comités de empresas se defiendan los derechos de los trabajadores y por otro lado, de parte de la administración pública, sin irrespetar los derechos de los trabajadores, pero también busquen el tema de la optimización, el tema de que todo esté debidamente equilibrado en el ámbito de las finanzas. No olvidar que incluso en la Constitución se establece, por supuesto, un catálogo robusto de derechos, de garantías de los derechos de las personas, pero también se habla del principio de sostenibilidad fiscal y en ese sentido implica que los ingresos y egresos públicos deben tener equilibrio. Entonces, incluso cuando hay afectaciones presupuestarias, porque se reconoce algunos temas dentro de estos contratos colectivos, tiene que mediar incluso un dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas por mandato del Código Orgánico de Finanzas Públicas.
En ese sentido, ¿qué procede? En resumen, es que en la renegociación que se haga, en la negociación de los próximos contratos colectivos, se establezca lo que señala la normativa, que incluso ya desde el mandato constituyente que se expidieron durante la Asamblea Constituyente, se señala que no puede haber cláusulas exorbitantes donde se reconozcan beneficios que generen distorsiones dentro de la administración pública. Y corresponde, por supuesto, a los gerentes generales y dar seguimiento al ministro del área correspondiente. Por ejemplo, si hablamos en el ámbito de los hidrocarburos, hablamos en el ámbito de las eléctricas, corresponde al presidente del directorio, que ya no es el presidente de EMCO, porque ya no existe esa figura por reforma legal, corresponde al ministro del área correspondiente, que en este caso es Energía y Minas. Es decir, doctor Benavides, ¿es posible corregir internamente en las empresas públicas estas distorsiones de los salarios que ha sido denunciado? ¿Es posible reducir de aquí en adelante? De aquí en adelante, así es, en las negociaciones que se establezcan para la firma de los próximos contratos colectivos, acogiendo las normas que son de obligatorio cumplimiento de la Constitución, de los mandatos constituyentes, de las leyes correspondientes, para que lo que se establezca en estas disposiciones elimine beneficios que sean exorbitantes. Pero darle un efecto retroactivo no es posible, porque se alegaría que se trata de derechos adquiridos, aunque los derechos no son absolutos, ciertamente, y puede ser peleada en sede constitucional, estableciendo cuál sería la esencia y el núcleo y la naturaleza jurídica de la remuneración, y que todos aquellos elementos que sean exorbitantes y que generen distorsiones para el resto de servidores públicos no harían parte de la naturaleza de la remuneración como tal. Bueno, es una discusión ya de tipo jurídico, podría pelearse, pero ciertamente lo lógico en este tipo de disposiciones es que rijan para lo posterior. ¿Usted ve entonces el acuerdo ministerial del domingo último viable para corregir lo que se ha denominado distorsiones y exageraciones en el pago a ciertos altos funcionarios de jerárquico superior en las empresas públicas? Es una iniciativa plausible, ciertamente, pero no es tan sencillo como se lo plantea en ese acuerdo ministerial. Por otra parte, bueno, se hace lo que señala la LOCEP en una disposición general de que se normen y las remuneraciones, sobre todo del ámbito de los trabajadores, bueno, de los funcionarios, sería en el ámbito administrativo y jerárquicos superiores, se acojan a las escalas establecidas en las escalas del nivel jerárquico superior, que van del 1 al 10, en donde el 10 es la máxima remuneración que corresponde, por ejemplo, al presidente de la República. Los ministros de Estado son nivel jerárquico superior 8, el vicepresidente es nivel jerárquico número 9 y así por el estilo. Entonces me parece que es una iniciativa importante que se enmarca en lo que señala la LOCEP, pero no perder de vista que cuando hablamos ya de las empresas públicas es la Ley Orgánica de Empresas Públicas. ¿Qué se debería hacer? Trabajar en mesas con los distintos actores que forman parte del sistema, sobre todo de cara a un proceso, como se señala, de revisión de los salarios, porque esto no puede ser solamente por mandato normativo, sino que hay varias consideraciones de tipo técnico también, se van analizando. Como señalo, en el servicio público hay manuales de puestos, descripción de manuales de puestos, donde se detallan las funciones, donde se detalla la formación, los requisitos, los perfiles, y a partir de eso, de esas atribuciones que tienen los servidores públicos, se establecen las remuneraciones. Y obviamente a quien corresponde dar el seguimiento debido es al presidente del directorio de cada una de estas empresas. Como digo, el año pasado, durante los 6 meses que tuvimos de funciones, se enviaron las correspondientes resoluciones a los distintos gerentes generales para que en el marco de lo que señala la Ley Orgánica de Empresas Públicas procedan a la revisión, y de ser el caso en donde exista abusos o temas de tipo exorbitante contemplado en alguna cláusula, disposición de los contratos colectivos, se tome las acciones correspondientes para velar por los recursos públicos, para velar, por supuesto, por los obreros que forman parte de las empresas públicas y por el Ecuador en su conjunto. Un tema que es importante tenerlo siempre presente es que los sectores estratégicos forman parte, como yo señalaba en reiteradas ocasiones,
la riqueza de la nación. Un tema final por ahora, doctor Jorge Benavides. ¿Y qué piensa usted de los contratos colectivos? Cierto es que en la firma de contratos colectivos hay las dos partes, trabajadores y empleadores. ¿No ha habido distorsiones en los contratos colectivos como se ha señalado en sectores como el eléctrico? No solo en el eléctrico, incluso en el caso de CNT. Por ejemplo, ahí hay algunas cosas que son complejas, pero bueno, hay que proceder de acuerdo a lo que establece la normativa. Y en ese sentido, el espacio clave para buscar eliminar este tipo de distorsiones es en la negociación del nuevo contrato colectivo. Hay que tener en consideración que cuando no se ha llegado a acuerdo, como digo, en el procedimiento que está regulado en el Código del Trabajo, es ya la autoridad del trabajo, los miembros del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, los que establecen las condiciones de cómo quedará el contrato colectivo, porque suele ocurrir que no suele haber consenso entre empleador y empleado. Lo importante en esto, obviamente, es respetar los montos y los fijados, los límites, los techos que están establecidos en la normativa. Incluso esto está ya desde la época de la Asamblea Constituyente, cuando hablamos de el tema de los límites que se establecen en estos mandatos constituyentes que tienen rango de ley orgánica, y ese sería el marco jurídico para la negociación de los contratos. Ingeniero César Plaza, ¿no ha habido distorsiones en los contratos colectivos, en los beneficios que con legítimo derecho reciben en unos casos, pero no ha habido exageraciones en medio de los resultados que arrojan? Si uno compara, porque eso debiera ser, como en el sector privado hay producción, hay productividad, mejoraron los resultados, mejoraron las utilidades, también mejores beneficios para los trabajadores. ¿No ha habido exageraciones en los contratos colectivos en el sector eléctrico? Lo que es la Corporación Eléctrica del Ecuador, hemos sabido trabajar orgánicamente, hemos sabido trabajar flexibilizadamente con el tema de los contratos colectivos. Nosotros, desde el 2015, que firmamos el segundo contrato colectivo, 2018, hasta la fecha no hemos firmado un tercer contrato colectivo. Estamos en la revisión, pero esa revisión se la está haciendo bastante flexible dentro de la ley, y no tenemos exageraciones. Como usted lo está mencionando, estamos siendo bastante flexibles porque, primeramente, si bien es cierto, las negociaciones tienen que ser al margen de la ley. Nosotros no somos, estamos pidiendo que solamente se nivele o se reajuste nuestro salario, obvio, dentro de las escalas salariales. Ingeniero Plaza, ¿nos puede poner cada uno de los trabajadores? Claro, nos puede poner ejemplos, por ejemplo, de flexibles entre el contrato del 2015 y el que están negociando ahora? Le voy a citar porque acostumbramos casuística. Por ejemplo, en el sector petrolero, en Petroecuador, en la refinería de Esmeraldas, había una disposición que se estableció hace muchos años, que cuando fallece el trabajador, tiene derecho el hijo o los hijos a seguir ocupando esos cargos. ¿Qué pasa en el sector eléctrico? Pónganos ejemplos de cómo van a flexibilizar. Nosotros no tenemos ese tipo de preferencias. Nosotros no tenemos ese tipo de cláusulas ni nada por el estilo. Más bien, nosotros en las cláusulas que tenemos es que cuando hay un puesto inmediato superior, el inmediato inferior, con la experiencia que tiene en el puesto, puede ocupar ese puesto inmediato superior, pero lamentablemente hoy en día en las contrataciones no se están haciendo eso, más bien se contratan, se manipulan los concursos y se contratan amigos de los administrativos, personas allegadas, y dejando afuera al inmediato inferior que quiere ascender, quiere ocupar ese puesto inmediato superior. Entonces, nosotros no tenemos ese tipo de cláusula como lo tiene Petroecuador.
Bueno, seguiremos hablando de estos temas importantes sobre el tema salarial y los correctivos que pretende introducir el Ministerio del Trabajo con el acuerdo ministerial del domingo último. Muchas gracias al doctor Jorge Benavides, exgerente de las empresas públicas EMCO, y también al ingeniero César Plaza, secretario de CETRA-CELEG. Muy amable, ingeniero Plaza. Gracias, tenga buen día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7-8 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad, volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor José Swing. Temas de interés con la justicia ecuatoriana y con el máximo organismo judicial del país, la Corte Nacional de Justicia. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Bonjour y Quesos Kiosco presentan. Es el más grande. Es la ocasión en que las estrellas